Un campo vacío, 2 hermanos, una tragedia. La primera muerte registrada en la historia de la humanidad no ocurrió por accidente, sino por envidia y desobediencia. Hoy exploraremos la oscura historia de Caín y Abel, 2 hijos de Adán y Eva, cuya historia no solo marcó el comienzo del pecado en la humanidad, sino que también nos deja lecciones profundas sobre el corazón humano y la misericordia de Dios. En Génesis 4:7, Dios advirtió a Caín: si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote. Él desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Estas palabras no solo fueron para Caín, son una advertencia para todos nosotros. Prepárate para descubrir qué nos enseña esta historia sobre el pecado, el perdón y la redención. La historia de Caín y Abel es una de las narrativas más impactantes y dolorosas de la Biblia. Es el relato de cómo el pecado, que entró en el mundo a través de Adán y Eva, encontró su primera expresión devastadora en la relación entre 2 hermanos. Este evento no solo nos muestra las consecuencias del pecado, sino también el corazón de Dios hacia los que fallan. Caín, el primer hijo nacido de Adán y Eva, y Abel, su hermano menor, representan 2 caminos: el camino de la obediencia y el camino de la rebelión. En Génesis 4, se nos dice que ambos trajeron ofrendas a Dios, pero solo la de Abel fue aceptada. Este evento desencadenó una serie de eventos que culminaron en el primer homicidio de la historia. Hoy desglosaremos esta historia en 3 momentos clave: la ofrenda, el crimen y el castigo. Y finalmente, la lección espiritual para nuestras vidas. Porque aunque esta historia ocurrió hace miles de años, sus enseñanzas son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. En Génesis 4:3-5, se nos dice que Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de sus ovejas. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué? No fue solo la calidad de las ofrendas, sino la actitud del corazón. Hebreos 11:4 explica: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esto nos enseña que Dios no solo ve nuestras acciones externas, sino también nuestras intenciones. Caín ofreció algo común, mientras que Abel dio lo mejor, con un corazón lleno de fe y gratitud. Reflexiona: ¿qué estás ofreciendo a Dios? ¿Es lo mejor de tu vida o lo que sobra? Esta historia nos desafía a examinar nuestras motivaciones al acercarnos a Dios. Cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, su rostro se llenó de enojo. En lugar de arrepentirse, dejó que la envidia lo consumiera. En Génesis 4:8, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató. Este acto no fue solo un ataque contra Abel, sino una rebelión directa contra Dios. Mira, Juan 3:12 nos advierte: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta historia nos muestra cómo el pecado, si no se controla, puede llevarnos a destruir a otros y a nosotros mismos. Reflexiona: ¿hay envidia o ira en tu corazón? Esta historia nos recuerda que debemos controlar nuestras emociones antes de que nos controlen a nosotros. Después del crimen, Dios confrontó a Caín y le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. En lugar de confesar, Caín respondió con desafío: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios entonces pronunció un castigo sobre Caín. Sería un errante y fugitivo en la tierra. Pero incluso en su justicia, Dios mostró misericordia al colocar una señal sobre Caín para protegerlo de ser asesinado. Génesis 4:15. Este acto nos muestra que, aunque el pecado tiene consecuencias, Dios siempre está dispuesto a extender su gracia. Reflexiona: ¿cómo respondes cuando Dios te confronta por tus errores? Esta historia nos invita a confiar en su misericordia y a arrepentirnos sinceramente.
La historia de Caín y Abel no es solo un relato sobre dos hermanos. Es una advertencia para todos nosotros sobre cómo manejar el pecado, la envidia y la obediencia. En Romanos 6:23 se nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta historia nos muestra las consecuencias del pecado, pero también la esperanza de la redención. Caín eligió la desobediencia y la envidia, pero nosotros podemos elegir un camino diferente. A través de Cristo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios con un corazón sincero y una vida que refleja su amor. Como Abel, podemos ofrecer lo mejor de nosotros a Dios y vivir en comunión con Él. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué ofrendas estás trayendo a Dios? ¿Hay áreas en tu vida donde el pecado necesita ser confrontado? Recuerda que Dios no solo busca nuestras acciones, sino nuestro corazón. La historia de Caín y Abel es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas, pero también es un testimonio del amor y la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a guiarnos de regreso a Él. Hoy, examina tu corazón. ¿Hay envidia, ira o desobediencia que necesitas entregar a Dios? Y si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que necesita recordar que, incluso en medio del pecado, Dios ofrece misericordia y esperanza. Porque al final, esta historia no es solo sobre Caín y Abel, es sobre todos nosotros, y cómo respondemos al llamado de Dios para vivir una vida de fe, obediencia y amor.